Este es padre de familia, recibe un cordial saludo de la institución Basili. Nos reencontramos en esta última clase del bimestre. Vamos a hacer el día de hoy un repaso de las 3 últimas semanas trabajadas para que tengas una mayor preparación para los exámenes bimestrales de la siguiente semana. Vamos a tratar entonces de desarrollar problemas relacionados a los 3 últimos capítulos. Primero, recuerden que trabajamos planteo de ecuaciones 1, planteo de ecuaciones 2 y problemas sobre edades. Entonces, lo importante para desarrollar un planteo de ecuaciones, para desarrollar este tipo de problemas, es representar simbólicamente o gráficamente o matemáticamente el enunciado para poder armar mi ecuación. Si desarrollas eso, tienes el 80% del problema asegurado. Empezamos entonces con la número 1. Te dice, dos números enteros consecutivos son tales que los 4/5 del mayor equivale al menor disminuido en 4. Da como respuesta la suma de dichos números. Muy bien, te piden dos números enteros consecutivos. Dos números enteros consecutivos lo puedo representar como x y x más 1. Ellos son dos consecutivos. ¿Quién será el menor y quién será el mayor? El menor será x y el mayor es x más 1. ¿De acuerdo? Ahora empezamos a desarrollar nuestra ecuación. Te dice, dos números enteros consecutivos, ellos dos, son tales que los 4/5 del mayor, los 4/5 de x más 1, equivale o es igual al menor, o sea x disminuido en 4. Eso quiere decir esto. Los 4/5 del mayor es igual al menor disminuido en 4. Ya teniendo armada la ecuación, el siguiente procedimiento es desarrollar y hallar el valor de x. El 4 puedo multiplicarlo y el 5 lo paso al otro miembro a multiplicar también. ¿Correcto? El 5 al estar multiplicando al segundo miembro sería 5x menos 20. Aplico propiedad distributiva aquí y tendría 4x más 4 igual a 5x menos 20. El 4x lo paso a restar y el 20 lo paso a sumar y tengo que x es igual a 24. Hallé el valor de x. ¿Qué cosa es lo que te están pidiendo? Da como respuesta la suma de dichos números. ¿Pero quiénes son esos números? X y x más 1. O sea, si x es 24, como te piden la suma de los números consecutivos, o sea, ellos, x es 24 y el subconsecutivo es el 25. La suma de ambos será 49. Alternativa D. Vamos con el siguiente problema. Te dice, en una excursión hay 90 personas entre hombres, mujeres y niños. El número de hombres excede en 5 al número de niños y el de las mujeres excede también en 5 al de los hombres. ¿Cuántos hombres forman parte de la excursión? Muy bien, te dan tres tipos de personas, hombres, mujeres y niños, y suman todos 90 personas, te están indicando, ¿no? Vamos a representar eso. Primero, tenemos niños, hombres y mujeres. Y te dice que entre estos tres tipos de personas, hay 90 en total. Eso quiere decir que la suma de los tres es 90. Y te dice, el número de hombres excede en 5 al número de niños. Eso quiere decir que si tengo x niños, el número de hombres excede en 5, o sea, x más 5. Y el número de las mujeres excede también en 5 al de los hombres. El de las mujeres excede en 5 también al de los hombres, o sea, sería x más 10. Ahora, lo que te están indicando es que la suma de estos tres es igual a 90. Entonces, lo hallo en esta ecuación. X más 5 más x más 10 debe ser igual a 90. Habiendo hallado ya la ecuación, viene la parte más sencilla, desarrollar nuestra ecuación. 3x más 15 igual a 90, vamos a despejar x, vamos a tener que x es igual a 25. ¿Qué cosa es lo que te están pidiendo?
¿Cuántos hombres forman parte de la excursión? Si X es 25, quiere decir que hay 25 niños, 30 hombres y 35 mujeres. Lo que a ti te están pidiendo es la cantidad de hombres. La respuesta será 30. Vamos con el siguiente problema. Te dice ahora, la suma de tres números enteros consecutivos es n. Si el producto de los tres números es 63 veces el segundo número, calcula n. Muy bien. Para desarrollar este problema, acá vimos, en este problema vimos dos números consecutivos. Yo podría colocar aquí un número consecutivo delante del x más 1. ¿Quién será? El x más 2. Pero también podría colocar, para que sean tres consecutivos, el menor a x. ¿Quién será? X menos 1. Y eso es lo que voy a hacer en este problema por convención. Tres números consecutivos, lo voy a decir a x menos 1, a x y a x más 1. Ellos son tres consecutivos. Esto me va a traer mayores beneficios en la resolución del problema. Vamos a ver por qué razón es que hemos colocado estos tres números consecutivos. Te dice, la suma de tres números enteros consecutivos es n. La suma de ellos tres es n, menos x menos 1 más x y más x más 1 es igual a n. Acá viene lo importante. Mira de acá. Si el producto de los tres números, si la multiplicación de estos tres números es igual a 63 veces el segundo número. Para esto tengo que ver cuál es el primero, el segundo y el tercer número. Él es el primero, él es el segundo y él es el tercero. Te dice 63 veces el segundo, o sea 63 veces x. Muy bien, vamos a empezar a armar nuestra ecuación entonces a partir de este enunciado. Si el producto de los tres números, la multiplicación, y si te das cuenta lo he acomodado ya la multiplicación, x menos 1 por x más 1 por x, es igual a 63 veces el segundo. 63 veces el segundo, que es x. Aquí está la ecuación. Continuamos. ¿Por qué coloqué esa multiplicación? Porque aquí vamos a tener nosotros una diferencia de cuadrados, un producto notable que me va a permitir resolver rápidamente el problema. Eso es igual a x al cuadrado menos 1 por x es igual a 63x. Ahora puedes simplificar las x y te va a quedar x al cuadrado menos 1 igual a 63. El menos 1 lo pasas a sumar y vas a tener que x al cuadrado es 64. Ahora, aquí es importante ver de que x podría ser un valor negativo o podría ser un valor negativo o positivo. Porque 8 al cuadrado es 64, pero también menos 8 al cuadrado es igual a 64. Pero aquí vamos a trabajar en función a las alternativas. Si te recuerdas, las alternativas de este problema todas eran positivas. Por lo tanto, necesariamente mi resultado de x debe ser positivo, viendo nuestras alternativas. Muy bien, te dicen aquí, te pedían inicialmente el valor de n. Te pedían el valor de n. ¿Y quién era n? La suma de los tres consecutivos. ¿Correcto? Era la suma de los tres consecutivos. Nosotros sumamos eso, vamos a tener 3x, porque el menos 1 y el más 1 se va a eliminar. Si x vale 8, entonces tienes que, la respuesta será 24. El valor de n es 24. Esa sería nuestra respuesta. Vamos con el siguiente problema. Te dice, un número es tal que el doble de la suma de su quinta parte más su tercera parte más su duplo equivale a 15.200. Calcule dicho número. Vamos a tratar de verlo con detenimiento. Te dice, número, no lo conozco, es x, es tal que el doble de algo que todavía no lo conozco. Seguimos leyendo. Te dice, la suma de su quinta parte más su tercera parte más su duplo. La suma de su quinta parte más su tercera parte más su duplo. La quinta parte de ese algo debe ser x, más la tercera parte, más su duplo. Ahí está. Con esto vamos a armar nuestra ecuación. Porque te dice,
Un número es tal que, un número va a ser igual que toda la expresión posterior. El doble de la suma, ¿el doble de quién? De todo esto. El doble de todo esto. Y dice que equivale a 15.200. Aquí lo tenemos. Muy bien. Calcula dicho número. O sea, calcula x. Tenemos que, ya armamos la ecuación, ahora tenemos que desarrollarla. Dentro del paréntesis, ¿qué te parece si homogenizamos? ¿Recuerdas qué es la homogenización? Aquí está, mira. A x quintos le multiplico por 3 y por 3 para que mi denominador sea 5. A x tercios le multiplico por 5 ambos para que mi denominador sea 15 también. Aquí es 15, aquí es 15. Y aquí a 2x lo divido entre x y le multiplico por x para que no altere. Si acá simplifica, simplemente todo desaparecería. Ahora sí, ya son fracciones homogéneas. El denominador va a ser 15. Y arriba voy a sumar únicamente los numeradores. Tendré entonces 2 por 38x entre 15 igual a 15.200. Ahora muchachos, 2 por 38 es 76. 76ava, 76ava. Acá te quedará 200. O sea, te quedará x sobre 15 igual a 200. El 15 lo pasas a multiplicar y tienes que x es igual a 3000. ¿Y qué es lo que te pedían? Calcula dicho número. O sea, ¿el número quién es? X. X es 3000, justamente lo que me pedían. Esa sería mi respuesta. Por último, vamos a ver el quinto problema, muchachos, de edades, problema de edades. Te dice, si Pepe tiene su primer hijo a los 26 años, están hablando de Pepe, a sus 26 años tuvo su primer hijo, su segundo hijo a los 32 años. Te pregunta, ¿cuál será la edad de Pepe cuando la suma de las edades de sus hijos sea 30 años? Muy bien, vamos a armar un pequeño esquema, una tablita, para entender bien esto. Te dice, acá está Pepe, su primer hijo, su segundo hijo, Pepe a sus 26 años, a sus 32 años, y me están pidiendo la edad de Pepe dentro de una cantidad de años que desconozco todavía. A ver, vamos a empezar a llenar cada uno de los datos de mi tablita. El primer hijo, ¿a los cuántos años lo tuvo? A los 26. Eso quiere decir que si lo tuvo a los 26 años, ese niño tuvo 0 años. Todavía no ha cumplido ningún año. El segundo hijo todavía no estaba ni en proceso. No tenían pensado ni siquiera tener el segundo hijo. Entonces, te dice después de que Pepe a los 32 años, tuvo su segundo hijo. Eso quiere decir que acaba de nacer recién el segundo hijo. Pero muchachos, a los 32 años, ¿cuántos años ha pasado? 6 años, ¿no es cierto? Y en esos 6 años, ¿cuántos años tendrá su primer hijo ya? 6 años justamente. ¿Correcto? Como han transcurrido 6 años, 6 años es lo que va a tener su primer hijo. Y ahí es donde su segundo hijo va a tener 0 años. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que me están indicando? ¿Cuál será la edad de Pepe? No sé la edad de Pepe en el futuro, cuando la suma de las edades de sus hijos sea 30 años. En el futuro, la suma de las edades de sus hijos debe ser 30 años. ¿Pero en cuántos años en el futuro? No sabemos. Por eso colocamos acá, dentro de X años. Pero si dentro de X años, ¿cuántos años tendrá el primer hijo? 3 segundos para que me respondas. ¿Lo tienes en mente? Si dijiste 6 más X, la respuesta es correcta. Dentro de X años tendrá 6 más X años. Si hubiese sido dentro de 5 años, tendrá 6 más 5 años. ¿No es cierto? Pero me están diciendo dentro de X años porque no conozco cuántos años han sucedido. Y dentro de esos mismos X años, ¿cuántos años tendrá su segundo hijo? 0 más X años. O sea, X. Ahora te dice, aquí la suma de las edades de sus dos hijos debe ser 30 años. O sea, 6 más X debe ser 30 años. Ya tengo mi ecuación. Resuelvo. Y tengo que X vale 12. Si X vale 12, entonces aquí será la edad de su segundo hijo 12, de su primer hijo 18, y la suma justamente te da 30, lo que te decía el dato, ¿no? Muy bien,
Muchachos, entonces, ¿cuántos años transcurrieron? 12 años. Si han transcurrido 12 años, entonces le sumamos a 32 para saber la edad de Pepe, lo que me están pidiendo. Y eso será 44. ¿De acuerdo? Entonces la edad de Pepe es de 44 años. Alternativa E. Muy bien, estudiantes. Hasta ahí la clase del día de hoy. Espero que haya sido de tu comprensión. Frente a cualquier duda, no olvides conectarte a la asesoría para poder reforzar aún más el repaso que hemos realizado el día de hoy. Hasta luego, muchachos.